La Biblia te inspira. ¿Y sabes qué? Hoy nos adentramos en la historia de una figura, una figura absolutamente fascinante y clave, Isaías. Para que nos hagamos una idea de su calibre, se le considera nada más y nada menos que el profeta más grande del Antiguo Testamento. Y es que su influencia fue tan bestia que le pusieron un apodo que tela, el quinto evangelista. Ojo, ponerlo a la altura de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habiendo vivido 700 años antes que ellos. Es una auténtica locura. Claro, esto nos deja con la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo demonios un tipo del siglo VIII a.C. pudo describir cosas con una precisión increíble, cosas que pasarían siglos después? Pues vamos a intentar entenderlo. Vale, para meternos en faena, lo primero es lo primero. ¿Quién era Isaías? ¿De dónde salía este hombre? A ver, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a Jerusalén, siglo VIII a.C., una época súper convulsa, de mucha movida política. Y ahí, entre el 740 y el 681 más o menos, es donde encontramos a nuestro protagonista. Y ojo, que no hablamos de un pastor cualquiera. No. Isaías era un hombre culto, probablemente de familia bien, de la aristocracia. Esto es clave, porque significaba que tenía línea directa con los reyes, se movía por la corte como pez en el agua. Además, sabemos que estaba casado con una mujer a la que él llama, curiosamente, la profetisa, y que tenía 2 hijos. Pero, claro, una vida así de, cómoda, estaba a punto de saltar por los aires. Todo cambia de repente. En el Templo de Jerusalén tiene una visión tan potente que va a marcar un antes y un después en su vida, y en la historia. Vamos a intentar imaginarlo, porque es tremendo. Isaías está en el templo, y de repente, ¡boom!, ve a Dios en su trono. Algo tan majestuoso que el edificio se llena de humo, y alrededor unos seres, serafines, que no paran de gritar eso de «Santo, Santo, Santo». La sensación para él debió de ser brutal, de sentirse minúsculo, impuro, ante algo tan grande. Y justo en ese momento, uno de los serafines coge un carbón ardiendo del altar y le toca los labios. Imagínate el dolor, pero es un acto simbólico, de purificación. Y cuando oye la voz de Dios preguntar «¿A quién enviaré?», Isaías, ya transformado, no se lo piensa 2 veces. «Heme aquí, envíame a mí». Ahí empieza todo. Acaba de aceptar una misión que, ya digo, no iba a ser nada fácil. ¿Y esa misión dónde le lleva? Pues derechito al Palacio Real. A ser la voz de la conciencia, y a menudo una voz muy molesta para los reyes de la época. Fijaos en esto, que es alucinante. Su carrera como profeta fue larguísima. Estuvo activo durante el reinado de 4 reyes. 4. Empezó con Uzías, siguió con Jotam y Acaz, y tuvo una relación súper estrecha con el último, con Ezequías, de quien fue consejero y se dice hasta amigo. Y el mensaje que les daba a estos reyes iba totalmente a la contra de lo que se esperaba. Pensad que en esa época el imperio asirio era una superpotencia que daba pánico. Lo lógico era buscarse aliados, ¿no? Pues Isaías les decía, ni se os ocurra, confiad en Dios, no en pactos con otros reinos. El mejor ejemplo es el asedio de Jerusalén. Parecía el fin, todo estaba perdido, pero Isaías le dice al rey Ezequías que aguante, que confíe. Y bueno, la historia cuenta que la ciudad se salvó de una forma casi milagrosa. Bueno, y ahora vamos a meternos en el meollo de su mensaje, porque Isaías jugaba a 2 bandas, por así decirlo. Era como una de cal y una de arena. Por un lado soltaba unas advertencias que te dejaban helado y por otro daba una esperanza increíble. Aquí lo vemos perfectamente. Por un lado, era un látigo social. No tenía pelos en la lengua para criticar la hipocresía religiosa. O sea, le decía a la gente, ¿de qué sirve tanto rezo si luego machacáis a los pobres? Exigía justicia de verdad, pero luego, en la otra cara de la moneda, hablaba de esperanza, de un futuro mejor, de un Dios que perdona. Pero a ver, si tenemos que quedarnos con algo que hace a Isaías único de verdad, son sus profecías sobre el Mesías. Esto va más allá de la política o la crítica social. Para los israelitas, el Mesías era la gran esperanza, un rey que vendría a salvarlos. Pero la figura que describe Isaías es mucho más misteriosa y profunda. Y no se andaba con rodeos, ¿eh? Dio detalles súper concretos, que siglos después se convirtieron en la base del cristianismo. Habló de un nacimiento virginal. Imaginaos, le dio títulos que eran para Dios, como Dios fuerte, y sobre todo, introdujo esa idea tan extraña y potente del siervo sufriente. Aquí llegamos a uno de los textos más impactantes de toda la Biblia, sin duda, el capítulo 53 de su libro. Describe a alguien que es herido, que sufre y muere, pero no por algo que haya hecho él, sino por los pecados de otros. Para cualquier cristiano leer esto es como leer una crónica de la pasión de Cristo, pero escrita 700 años antes de que ocurriera. Es escalofriante.
Muy bien, y para ir terminando, vamos a ver qué fue de él, cómo acabó su vida, y sobre todo qué legado nos dejó. La Biblia no nos cuenta cómo murió, pero hay una tradición judía que pone los pelos de punta. Dice que su final fue horrible, que durante el reinado de un rey malísimo, Manasés, lo encontraron escondido en el hueco de un árbol y lo martirizaron de la peor forma posible, serrándolo por la mitad. Una forma brutal de intentar acallar su mensaje, desde luego. Si quisiéramos hacer una especie de ficha de Isaías, esta tabla lo resume genial. Su voz representaba la santidad de Dios. Su estilo era pura poesía, muy culto. Sus grandes temas, la santidad, la justicia social y, por supuesto, la llegada del Mesías. ¿Y el símbolo que lo define? Ese carbón al rojo vivo que le purificó los labios para su misión. Y para que nos hagamos una idea final de su peso en la historia, su libro es el más citado en el Nuevo Testamento, solo por detrás de los Salmos. Casi nada. Por eso se ha quedado con ese título, el de ser el gran profeta de la esperanza. En fin, llegamos al final. Y queda claro que Isaías no es fácil de etiquetar. ¿Era un profeta? Sí. ¿Un poeta? También. ¿Un asesor político? Desde luego. ¿O quizás una especie de historiador del futuro? La pregunta final que nos deja su figura es, después de 2700 años, ¿siguen diciendo algo sus palabras? ¿Resuenan todavía hoy? Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.